¿Qué es lo que ocurre? Ya está con nosotros el señor doctor Santiago Alvarado, a quien le saludo de la manera más comedida. Justamente, doctor, parece que esto es la parte 2 de la entrevista, ¿no? Habíamos hablado sobre este tema y nos toca volver a hablar de los centros de rehabilitación, pero ahora desde el drama, desde la dificultad, desde la preocupación de haber visto masacres realmente, de que han fallecido 81 personas, buenas, malas, inocentes, culpables, condenadas o no, pero han fallecido. ¿Qué hacemos con todo esto, doctor? ¿Qué pasa con los centros de rehabilitación? Placer escucharle, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Radio Colosal. Bienvenido. Gracias, estimado Fernando, estimados y apreciados oyentes de Radio Colosal, un abrazo, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista y la llamada. Yo creo que usted muy bien califica, estimado Fernando, a esta entrevista como dos. Recordará usted que parecería ser que actuamos como premonitores, cuando antes de las elecciones habíamos advertido y había dicho expresamente que en el Ecuador en nuestro país, se habla de rigidizar las penas. Es decir, se habla a cada momento de cadena perpetua, de que a este delito hay que ponerle 80 años, a este delito 20 años, a este con hechos hay que ponerles más, etcétera. Y recordará usted que yo había dicho que nada de aquello pasa solo por poner una pena. Que no se trata de reformar el Código Orgánico Integral Penal. No pasa por eso porque usted también debe pasar por otro tipo de políticas, entre ellas el sistema penitenciario. ¿Sí? O el sistema antiguamente llamado carcelario. Y el tiempo nos ha dado la razón, porque ni los candidatos a la presidencia de la República, ni los candidatos a la Asamblea Nacional, ninguno, ni nacionales ni locales, se permitieron en el más mínimo o superfluo análisis referirse a este tema. Si ellos no saben lo que es un delito, si ellos no saben lo que es un procedimiento, si ellos no saben lo que es una sanción, y luego qué va a pasar con la persona que es sancionada, a dónde va a ir y qué va a pasar con esa persona, tenemos un grave problema, mi estimado Fernando. ¿Qué van a legislar? ¿Qué van a hacer? Y entonces volvemos a caer en la mediocridad histórica de ir a hacer grandes y elocuentes discursos contra la delincuencia, contra la corrupción, sin hacer nada. Porque finalmente, si usted se da cuenta, mi estimado Fernando, quienes legislan en la Asamblea no son los elegidos, sino son los asesores. Entonces, primero partamos de aquello. Luego, mi estimado Fernando, su programa es un programa de análisis, es un programa de opinión, pero también yo sí quisiera decir que ese es un programa a la larga también educativo, porque sin apasionarnos en nada, analizamos los puntos de vista desde una visión eminentemente académica. Y para ello primero partamos de lo que en el Ecuador se tiene establecido. En el Ecuador se habla de que todo delito merece una sanción. Y lo primero que hay que entender es quién impone la sanción. La sanción la impone un juez, en este caso, un tribunal penal, y es el juez que impone la sanción porque el Estado le dio esa competencia. Y para imponer la sanción se deberá establecer varias cosas. La peligrosidad del individuo, si por varias ocasiones ha cometido el tipo de delito o qué tipo de delito tiene, si no hay problemas mentales en la persona que va a ser sancionada. Luego de ello, el tribunal le impone una sanción. Y note usted la palabra de que no estoy hablando de una pena.
Porque claro, habrá autores y autores, ¿no? Cuando usted revisa una biblioteca o entrevistamos o se hace la entrevista a un penalista, hay quienes le dirán, los jueces sancionan, y hay otras personas que dirán, los jueces imponen penas. Una cosa es hacerle penar a una persona en una cárcel y otra cosa es sancionarle a un individuo por haber adecuado su conducta a un tipo establecido en la ley penal. Y por lo tanto, se entiende que en el Ecuador todas las personas estamos habilitadas. Tomará en cuenta esto, todas las personas estamos habilitadas. Y cuando usted comete un delito, a usted le privan de la libertad, no para hacerle pagar una pena, es decir, no le voy a castigar. Lo que estamos diciendo con el sistema de rehabilitación desde la perspectiva constitucional es a usted le vamos a privar de su derecho fundamental a la libertad y le vamos a privar de esa libertad y usted va a entrar a un centro de rehabilitación. Usted se va a rehabilitar. Ese es nuestro sistema constitucional. Ahora, el grave problema viene, ¿qué pasa cuando el sistema de rehabilitación no funciona? Porque en el Ecuador hablamos de todo, menos de cárceles. En el Ecuador hablamos de todo, mi estimado Fernando, y yo pregunto, cuidado vaya a pensarse que yo estoy a favor de las personas privadas de la libertad. No, 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 no. Yo estoy a favor de la razón y la lógica. Pero pregunto, ¿cuántas personas jamás han estado habilitadas por falta de una política pública adecuada? ¿Cuántas personas, hijas de un delincuente y de una prostituta, nunca se habilitaron porque ni siquiera les permitieron entrar a la escuela? Son lo que Eduardo Galeano llama los niños desechables. A los 6 años piden plata, desde los 4 o 2 piden plata en los parterres, a los 7 ya venden droga y a los 14 ya son materia disponible para estar muertos en la calle o para cometer delitos de tráfico. ¿Cómo puedo rehabilitarle a alguien que nunca se habilitó? Y luego en las cárceles no es cuestión de aumentar guías. En las cárceles es cuestión de establecer un sistema verdadero de rehabilitación. A ver, ¿cómo lo voy a rehabilitar? A ver, a usted le voy a poner a estudiar. Pero para eso se necesitan centros de privación de libertad técnicamente construidos. Y cuando hablo de técnicamente construidos, me refiero que respondan a las expectativas que tienen los psicólogos, a las expectativas que tienen los sociólogos, a todas las expectativas. Querido doctor Santiago, porque conversaba con uno de los especialistas en seguridad, el coronel Mario Pazmiño, y Mario me decía, vea, es que es imposible controlar a 3.000 alumnos, por ejemplo, en el Colegio Bolívar, o 4.000 alumnos, o 5.000 alumnos. Y estoy hablando de jóvenes en formación. Imagínese lo difícil que es controlar a 5.000, 6.000, 7.000 presos, es decir, personas con dificultades de comportamiento, por decirlo menos. Se hace mucho más difícil el hacer grandes cárceles o grandes centros de rehabilitación. Como dijo Correa, fue un error desde el principio, porque no se puede poner a tanta gente con problemas conductuales juntos. Sí, siempre hubo esos centros de privación de libertad, mi querido Fernando. Recuerde usted el de Ambato, recuerde usted el García Moreno, recuerde usted la penitenciaría de Litoral. A las personas se les separaba por el grado de peligrosidad, no por el grado de delito, por el grado de peligrosidad, es decir, vivan entre los más peligrosos y convivan entre los menos peligrosos y los nada peligrosos, y los más peligrosos que son los políticos presos, ¿no es cierto? Entonces, pero aún indistintamente, porque eso responde a sistemas. Hay cárceles en Estados Unidos, mi estimado Fernando, que tienen 8.000, 9.000 personas. Estos días yo he pasado investigando. Pero vaya a ver el tamaño de cárceles y el tamaño de distribución que tienen. Entonces, lamentablemente en el país, mi estimado Fernando, nos gastamos la plata en todo.
menos en lo que se debe. No hay plata para vacunas. Decimos que todo el corrupto o ladrón o lo que sea se vaya preso, pero no tenemos cárceles. Decimos que todo el mundo goce de salud, pero no tenemos hospitales. Decimos que todo el mundo se eduque, pero no tenemos los centros de educación suficientes. Entonces, este es el país de lo que dije la vez pasada. Este es el país de la incertidumbre. Mañana pasará otra cosa y ya se solucionará. Lo que me preocupa, mi estimado Fernando, y con todo respeto, lo que sí me preocupa es el grado de cotidianidad, es el grado con el que los ciudadanos hemos aprendido a escuchar la muerte. Es decir, hay gente que ha dicho, no importa, debían morirse. Han circulado por redes sociales los videos de las muertes. Y no nos duele, Fernando. Es más importante MasterChef. Es importante cualquier otra cosa, menos la vida humana. Cuidado, nos deshumanizamos tanto, o nos deshumanicemos tanto, que el valor de la vida ya no tenga valor, que el valor de la vida ya no tenga importancia. Porque al parecer eso es lo que está sucediendo, mi estimado Fernando. Y entonces es lo peor. La pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacen las autoridades? Porque dicen que van a ingresar al ejército para controlar. Pero eso no soluciona el problema. No soluciona el problema. Quizás sea una solución temporal, pero no es la solución definitiva. ¿Cuál es el problema? Hay muchos que dicen, o pues se está poniendo de moda, escucho 3, 4, 5 voces que insisten en la privatización de los centros de reclusión. ¿Con aquello vamos a solucionar el problema? Se dice que junto a un centro de reclusión se convierte en un gran negocio porque hay extorsión para todo. ¿Privatizando vamos a disminuir la extorsión? Mi estimado Fernando, lo primero, volvemos al programa anterior. Revisemos el Código Orgánico Integral Penal. Volvamos a revisar quiénes realmente deben estar privados de la libertad. ¿Sí? El que roba un celular se va a 6 meses preso o 1 año preso. ¿Realmente debe estar privado de la libertad o no? Ojo, estoy preguntando, no afirmando. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que revisar es el Código Orgánico Integral Penal. Luego, hay que revisar el régimen, hay que revisar medidas alternativas. Recuerde usted que tenemos varias formas. No solamente tengo la pena privativa de libertad en un centro de rehabilitación, tengo una pena privativa en el domicilio. Es decir, tengo varias formas de limitar los derechos. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar aquello. Porque lo último sería ir a volver a lo de siempre. Veamos qué hacemos con el efecto, sin curar la causa. Por eso es que yo digo, necesitamos un presidente de la República lo suficientemente capaz de decir qué se va a hacer en este ámbito. Y luego necesitamos, mi estimado Fernando, legisladores con conocimiento, actitud y aptitud para reformular todo. Luego, ¿qué es esto de la privatización? Primero, ¿es posible privatizar el sistema penitenciario? La pregunta sería si es posible o no. Yo diría que sí es posible. La otra pregunta sería, ¿los centros de rehabilitación son un servicio público y se puede o no se puede privatizar? Habría que ver si eso no, habría que ver si no es un servicio público. Luego, ¿se puede delegar esto a la iniciativa privada? Luego, cuando yo veo que hay iniciativa privada, ¿a cuál? Porque tendría que ser muy selectivo. ¿Sí? Muy selectivo. Y entonces, luego de respondernos a aquellas preguntas, podríamos decir sí, correcto, que un privado
abra un centro de rehabilitación y entonces que nos garantizarnos no va a poder, pero sí por lo menos nos garantizará haber hecho el esfuerzo. Ahora, Porque, la mire, mi pregunta, estimado Fernando, concluyo con esto. Me pregunto, me han contado, yo afortunadamente no he visto los videos, me han contado que hay personas viendo que se cortan las cabezas. Y entonces yo pregunto, si hay un grado de ensañamiento, si hay un grado de ensañamiento de esa naturaleza, ya no estoy hablando de una persona en sus cabales. Estoy hablando de una persona enajenada, enferma. Y entonces esa persona enferma debe estar en la cárcel o debe estar en un centro médico. Pero resulta que en el Ecuador apenas hay dos centros de atención a personas con discapacidad mental. El de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y otro en Quito. Y hay que hacer turno para entrar. foto, Entonces, dice usted. ¿cuántas personas enfermas están ahí adentro? La preocupación, mi doctor, es que no solo es que les cortan la cabeza, en algunos casos les mutilan, les cortan brazos, piernas, le sacan el corazón de una de las personas. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Y lo más grave es que hoy nos han enviado 39 PPLs a Ambato. No sabemos qué grado de peligrosidad tengan. Supuestamente los traen a Ambato porque Ambato es tranquilo, pero ¿es tranquilo o sería tranquilo o dejó de ser tranquilo? Depende de quiénes hayan traído y de lo que los problemas que traigan, que vengan con ellos. O sea, también se nos hace medio complicado todo esto. Y claro, yo me pongo en los zapatos de las autoridades y tampoco las autoridades pueden decir no pueden traerles a Ambato. Pero ¿y qué hacemos en cambio? Mi estimado Fernando, volvamos a atacar la causa. Ya están aquí las personas privadas de la libertad. ¿Durante cuántos años? Yo recuerdo desde cuando tuve el privilegio de ser concejal, y si usted revisa los archivos cuando fui gobernador de Tungurahua, se hicieron las peticiones pertinentes para que el centro de rehabilitación Ambato salga del sector en el que se encontraba. De aquella época acá, nunca se ha tratado el tema, ni en el periodo de la alcaldía de Callejas, ni en el periodo de la alcaldía de Amoroso, y peor en el de ahora. No solamente que es un centro que no puede prestar garantías para la seguridad, sino que es un centro pequeño. No creo que tenga más de 4.000 metros todo el centro de rehabilitación Ambato, como para tener distribuidas las áreas entre peligrosidad alta, media o baja. ¿Tenemos los psicólogos suficientes aquí para tratarlos? ¿Los psiquiatras suficientes para tratarlos? ¿Tenemos los guías suficientes? ¿Qué riesgo constituye estar junto a un mercado? ¿Qué riesgo constituye estar junto a una avenida de alta circulación? ¿Qué riesgo constituye estar en una zona muy poblada? Todo eso debe analizarse. Y yo no veo que haya una autoridad hasta el momento que se haya pronunciado respecto de la reubicación del centro de rehabilitación Ambato. Porque cuidado caemos en el error del alcalde de Cuenca. Aquí déjeme solo los cuencanos. Como si el país fuera federado. Mi estimado Fernando, este tema está siendo tratado políticamente y no como lo estamos tratando usted y yo, desde un punto de vista eminentemente técnico. Recuerde usted que en este gobierno, recuerde usted que las cárceles estaban a cargo del Ministerio de Justicia. Y este gobierno, cuando elimina el Ministerio de Justicia, vienen los problemas. Luego el gobierno actual dice, vea usted, el gobierno actual dice que lo sucedido en las cárceles se responde al retiro de la base de Manta. Pero si él en campaña dijo que se retire, que se respete la soberanía.
Luego dice que hay una vinculación internacional de financiamiento. A ver, si es tan valiente el presidente de la República, no nos deje con la sopa, no nos deje, nos hace una serie de acusaciones imprecisas, sin irse al fondo del asunto. Si el tipo sabe que un candidato o que la narcopolítica ya está en el Ecuador, que lo diga frontal y francamente, pues. Es que no puede, Perdón. porque él no puede, pues porque es parte del asunto. Porque él fue el vicepresidente durante 6 años del correísmo que supuestamente recibió dineros de las FARC. O sea, él está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara, porque eso es la gran verdad, pues. Mi estimado Fernando, yo quiero insistir en que estamos viviendo un momento de incertidumbre y creo que hemos llegado al punto de la deshumanización. Recuérdese lo que dijo alguien, no recuerdo quién, las cárceles son el espejo de la sociedad. En las cárceles hay violencia, en las cárceles hay egoísmo, en las cárceles hay ambición y ambición de poder. En las cárceles hay venganza, odio, rencor. Afuera también. Si no aprendemos los ecuatorianos a entender que somos seres humanos y que sí, no nos ponemos la verdadera bandera del Ecuador sobre nuestras espaldas para trabajar con ahínco y responsabilidad, no va a pasar nada. Un Eso, país en el que se reúnen dos candidatos y resuelven, sin notificar al resto de candidatos, volver a abrir urnas y luego se traicionan entre ellos y nos hacen entender y creen que somos tontos los ecuatorianos, como que no sabemos cuándo hay una nulidad de votaciones, cuándo hay una nulidad de escrutinios y cuándo hay una nulidad de elecciones. Tres cosas distintas: votación, contabilización y elección. ¿Nos creen tontos? Nos creen tontos los ecuatorianos diciéndonos un candidato que va a subir el sueldo a $500 cuando la propia ley no lo permite, porque el sueldo se sube en atención y en función de los niveles de inflación que hay en el país. Esos son los candidatos, pero ya están empeñados todos en alcanzar una mayoría. Ya están empeñados todos en coger rápido las comisiones. Ya no han aparecido los candidatos triunfadores. anunciaron hoy la idea y Pachacuti, una alianza al interior de la Asamblea. Y es tácita también que seguramente el Partido Social Cristiano, creo, y probablemente el correísmo harán otra alianza, pues. O sea, Pero que las alianzas se hagan con agenda de trabajo, mi estimado Fernando. Yo entiendo que la Izquierda Democrática y Pachacuti hicieron una alianza, pero creo que la hicieron sobre la base de un acuerdo mutuo de trabajo. Tengo entendido que hubo una agenda, hay una bitácora de viaje. Pero háganos conocer. uno de los puntos es comerse al Consejo Nacional Electoral. Yo no estoy en contra, pero no me parece que debamos llegar a estos acuerdos. Yo quiero aprovechar que usted es un entendido, un constitucionalista, un jurista de primera, y preguntarle, ¿puede o no puede la Fiscalía, puede o no puede la Contraloría investigar un delito que probablemente ocurrió en el Consejo Nacional Electoral? ¿Tienen que pedirle permiso al Consejo Nacional Electoral? O sea, se me hace rarísimo este tema. A ver, vamos a partir de algo. En el Ecuador siempre se ha hablado de división de funciones o lo que otros llaman la división de poderes. Ojo, no es lo mismo ni lo uno ni lo otro, pero la gente que no sabe cree que es lo mismo. Cada función del Estado, como cada órgano del organismo humano, tiene un deber específico. Por lo tanto,
el hígado no va a dejar de tener parte en el corazón, o el corazón no va a dejar de tener parte en el riñón. Están relacionados de una u otra manera. Están relacionados de una u otra manera. Hay que diferenciar claramente qué hace la Fiscalía. La Fiscalía lo que va a hacer es identificar si ha habido o no ha habido un delito. Por lo tanto, mi criterio, estoy muy opuesto a lo que muchos otros dicen, que no se puede. Yo creo que sí, en función de la honestidad nacional. Que nos digan, por ejemplo, los delitos electorales no se dan en las actas, mi querido Fernando. Los delitos electorales se dan cuando los digitadores meten las actas en la computadora. Transforma el voto manual a través de un acta en un voto electrónico. Yo tengo en el acta 80 votos y de pronto usted aparece en el sistema con 10 votos. Es que ya me pasó a mí, mi estimado Fernando. Lamentablemente no tuvimos los medios para avanzar en la lucha. Pero a mí no me gusta llorar en el campo donde ya llueve y hay suficiente regadío. Ahí está el delito. Por ejemplo, deben decirnos cómo se contrató al personal que está al servicio en el Consejo Electoral. Si ese personal previamente fue capacitado, si ese personal fue seleccionado en base a méritos apropiados para que no aventajen a uno o a otro candidato. Ahí está la investigación penal. La Contraloría General del Estado tiene otra función. Cuidado se metan a investigar ellos cosas que no deben. Ellos deben ponerse a investigar el proceso electoral. En otras palabras, si las resoluciones adoptadas por el Consejo Electoral están o no están conforme al ordenamiento jurídico. Y para aquello la Contraloría General del Estado no necesita auditores contables, necesita auditores conocedores en derecho público. Porque cuidado, recuérdense que todo este problema lo empezó el Contralor Celi, cuando el Contralor Celi dijo, no reconozca a los partidos políticos, entre ellos el de Álvaro Noboa. ¿Qué tenía que meterse él? Si ya hubo una resolución en firme del Tribunal de lo Contencioso Electoral, debió mantenerse en firme. Ahí no le tocaba meterse al Contralor, pero se metió. Por eso es que yo digo, hay que ver dónde estallan las bombas, mi estimado Fernando, para ver quiénes han salido corriendo antes de que la bomba estalle. O lo que es lo mismo, recordemos cuáles fueron los quebrados en la dolarización del año 2000 y cuáles fueron los aventajados en la dolarización del año 2000. Ahí tiene el estallido de bomba. Los jubilados, los pequeños ahorristas, a ellos les afectó la bomba de la dolarización. A los grandes capitales, a los banqueros, etcétera, a ellos no les afectó, porque ellos ya tenían noticia previa. Privilegiada. ¿Están legitimados los candidatos, mi estimado Fernando, aquí en Tungurahua? Cuando los nulos y los blancos suman más que la primera más votada en Tungurahua. La pregunta es, ¿representan legalmente a la totalidad de tungurahuenses? ¿Representan? No representan a la... Cuidado me vayan a decir, yo soy el representante de Tungurahua. No, 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 no. Son asambleístas elegidos por un número determinado de votos, que les ganaron los nulos y los blancos. Esa es una verdad, y es muy importante decirlo, y ese es uno de los temas de los que no se ha hablado tanto. La pregunta al fin, mi querido doctor, ¿qué hacemos? Porque me parece que en este momento al país le urge conocer si realmente hubo o no hubo fraude, y la manera es abriendo urnas. Pero como bien lo hemos dicho, todo está tan blindado que se hace tan difícil, legalmente es imposible, ¿no? A ver,
Yo le pregunto, mi estimado Fernando, ¿quiénes hacen la norma jurídica? O Los, asambleístas. los políticos. Los políticos hacen la norma jurídica para ellos mismos permitirse ciertos privilegios y para ellos mismos permitirse ciertos cuidados. Por eso le digo, una cosa es nulidad de votación, otra cosa es nulidad de escrutinio y otra cosa es nulidad de elecciones. Precisamente, la pregunta es, pasan a la segunda vuelta con una diferencia. Vamos a ver con cuánto gana el primero al segundo. ¿Qué va a pasar, mi estimado Fernando, si no le gana con mucha diferencia el primero al segundo? Vamos a repetir la historia entre el señor Moreno y el señor Lazo. Cualquiera que gane la segunda vuelta va a llamar a una constituyente para legitimarse, para decir, el pueblo a mí me quiere porque me dio la razón en esta consulta que yo le hice, para que la gente se olvide el número de votos que tuvo. Recuerden el número de votos que tuvo Moreno en la segunda vuelta. Por eso es que él nos representaba, si no al 51 o 50 y picos por ciento de ecuatorianos. Y para decir que está legitimado en el poder, convocó a una consulta. Y dice, ahí sí dijo, pues el 90% de ecuatorianos me apoyan. No, le apoyan en la consulta. Dígame usted con cuántos ganó. Y va a ver que apenas es poco. Lo Sí, mismo va a pasar en esta segunda vuelta, mi estimado Fernando. el tema es ese, porque aparentemente, y bueno, ya es definitivo, el señor Moreno no ganó. Fue proclamado, no fue elegido. El señor Moreno no es el presidente, es el inquilino de Carondelet. Y hay que decirlo con todas las letras, en base a las propias declaraciones del señor Eduardo Mangas, asesor del señor Lenin Moreno mismo. Y uno termina diciendo, bueno, y si ya vimos, si ya nos enteramos, si ya conocemos que el Consejo Nacional Electoral hizo fraude hace 4 años, ¿qué diferencia de que pase hoy? ¿Y qué diferencia de que haya pasado antes? Usted mencionaba el tema personal suyo. Desde hace rato se viene diciendo que, por lo menos desde hace 10 años, si no más, se viene manteniendo fraude tras fraude. Y entonces, ¿cómo transparentamos las cosas para que los candidatos electos o la persona electa tenga realmente la legitimidad que necesita para gobernar bien? Recordará usted, mi estimado Fernando, que quien le declaró ganador al señor Maguad de la democracia popular fue el Filambanco, que quien se decía que ganó las elecciones en esta ocasión era el señor Álvaro Noboa. Insistiendo en aquello. Se dijo lo mismo con Moreno y ahora se dirá lo mismo. Fernando, yo no veo mucho futuro. Vuelvo a repetir, este es un país de incertidumbre, porque lo que hay que hacer tiene que hacerse con personas con suficiente conciencia y conocimiento. No digo títulos, no digo títulos, cuidado. Esto no es cuestión de abogados, arquitectos, ingenieros, mecánicos, doctores, no. Me refiero a que si alguien se pone el poncho para ser asambleísta, tenga el conocimiento necesario, sea que haya aprendido en la universidad o que se compre 4 libritos para aprender. Ser legislador o ser asambleísta es un tema muy serio, donde usted está sentado, mi estimado Fernando, tras un micrófono. Es un tema muy serio, es un tema muy serio, porque usted en un momento determinado puede guiar la opinión pública, aun cuando no quiera. Usted dice, estoy informando, pero puede guiar con una palabra la opinión pública y puede incendiar el país o el mundo. Recuérdese en Quito, en la radio Quito, cuando se anunciaban los extraterrestres. Wells. Entonces, tenga usted en cuenta lo que... Por eso es que hay que ser muy consciente del rol que uno asume. Ojalá pase algo en el país, mi estimado Fernando.
nuestro país en el que el ministro de Salud vacuna a su madre, vacuna al banquero más millonario, a uno de los banqueros más millonarios del país y dirigente deportivo, a un periodista que dice que tiene diabetes y que es de la tercera edad. Y yo le pregunto a mi estimado Fernando, ¿por qué no han considerado a las personas con discapacidad? Yo tengo una hija con el 97% de discapacidad. 97%, epiléptica. ¿Acaso no tenía más derecho que un banquero de 70 y pico de años? Un radiodifusor. ¿Dónde está el derecho de los vulnerables? Escrito en una pendejada que se llama Constitución, para que ni jueces ni nadie le hace caso. Porque es un papel que, al igual que una plastilina, le damos la forma que uno quiere. Una verdad dolorosa, cruel, pero necesaria decirla. Porque ahora dice el ministro, ya presenté la renuncia irrevocable y me voy. Ya vacuné a mamita, entonces me voy nomás. Y uno termina preguntándose, ¿hasta cuándo todo esto? Imagínese, ayer le preguntaban y le insistían, le decían que en Perú la lista ha sido transparente y se ha hecho conocer a la gente. ¿Sabe qué contestó el ministro? Perú está unos kilómetros más abajo de Ecuador. Aquí es confidencial y punto. Y se acabó. Justamente el señor tuvo el respaldo hasta el día de hoy de Lenin Moreno. O sea, no sé si gobierna o desgobierna Moreno. Eso se llama soberbia del poder. Yo les invito a los oyentes a que busquen la definición de lo que es soberbia. Y lo que hizo el ministro Ceballos con Z, por eso su apellido es con la Z, porque es la última consonante del alfabeto, es de lo último. Por eso es Ceballos con Z, porque es de lo último. La última letra del abecedario. ¿Sí? Eso se llama soberbia. Ojalá el mundo no le ponga en las circunstancias en las que estamos otros ciudadanos, con la vulnerabilidad en las puertas, y sin saber a quién recurrir, con la incertidumbre de no saber cuánto va a valer la vacuna si es que traen los privados, si es que los privados no van primero a privilegiar el derecho de ciertos privados privilegiados. Si los públicos privilegian, los privados van a hacerlo lo mismo, porque además el privado se maneja económicamente, pues por dinero. El gobierno dice que compren nomás. Primero sabe que no le van a vender, porque solo los estados compran. Y segundo, en caso de que lograren comprar, ellos van a vender, pues porque nadie compra algo para no venderlo, o yo estoy perdido, no sé. Le van a vender el número suficiente de vacunas para todo el Ecuador. Siempre van a venir limitadas. Entonces, aun cuando le venda a un privado, ¿cuándo me tocará? Los que nunca hemos estado en el poder ni tenemos poder, mi estimado Fernando, ¿a quién tocaremos las puertas? O en otras palabras, ¿a quién hay que llevarle la gallinita para que nos haga el favor? Porque ya todos se acomodarán. Después de esto dirán, los jueces también están en peligro, a los jueces. Luego dirán, ya los médicos ya están en peligro. Luego dirán, los servidores públicos también están en peligro. Los trabajadores del sector público también. Los profesores también. Puebla la cola, al fin. Siga para atrás, como el que todo vivo, se le siguen metiendo por delante. Como dicen los señores transportistas, al fondo hay sitio, ¿no? Vaya nomás a esperar al fondo. Ese es el problema. Porque al pueblo le abrazan solo en tiempo de elecciones. Cuando llegaron al cargo, si te he visto, no me acuerdo. Eso me acuerdo en este instante porque no puedo menos que comentar.
el asunto de los $1,000 que ofrece el señor Arauz, que quiere sacarlos del propio Banco Central del Ecuador. Y es más, de acuerdo a Ángel Polibio Córdoba, hay un ejército de 10,000 personas que están ofreciendo no 10,000 por familia, sino si hay 2, 3 personas que pueden votar en la familia, 2,000, $3,000. Y uno se pregunta, ¿puede la gente vender el voto? ¿Debe la gente vender el voto? Nos quedamos pensando en todo esto y quizás en lo que decía Correa al inicio, no sé si usted lo recuerda, si le están dando tarrinita con pollo, coja nomás, porque es plata del pueblo. Si es posible, deme cogiendo unita también para mí, pero no vote por ellos. ¿Tendremos que llegar a aquello? Mi estimado Fernando, yo no creo ni en uno ni en otro candidato. Con todo respeto, ni al que ofrece los 1,000, ni al que ofrece los $500 de sueldo mensual. No le creo ni a uno ni a otro, porque es la fuerza de las circunstancias las que les hace actuar como actúan. El señor, mire usted que son productos que se venden. El señor Lasso ya va a cambiar de estratega político. Que nos diga cuánto le cobra. Eso es honestidad. Que nos diga cuánto va a pagarle. Que nos diga cuánto pagó a su estratega político hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? Porque esa no es información reservada, pues. Cuando le preguntaron a él, ¿y quién va a ser su equipo de trabajo? Él dijo, cuando me elijan presidente, diré quiénes van a ser mis ministros. Ahora yo quiero saber, en cambio, quiénes son sus asesores políticos, quiénes son sus financistas. Yo quiero saber, pues. ¿Quién votamos, pues? Porque eso es real, pues, porque hay que saber quiénes lo financian y quiénes son los que van a pedir favores después. Y esto es necesario saberlo. Y lo que usted decía, yo estoy en la misma disyuntiva. Nunca votaría por un candidato correísta, no lo haría jamás. Pero me queda la misma duda con el señor Lasso, más aún cuando el señor Lasso defiende el primer lugar del señor Arauz, más aún cuando los socios del señor Lasso, el Partido Social Cristiano, anuncian que van a enjuiciar a la señora ministra fiscal premiada como campeona anticorrupción en Estados Unidos. Acá le quieren enjuiciar si es que trata de averiguar qué pasó en el Consejo Nacional Electoral, si es que trata de determinar si hubo claridad o no hubo claridad en el conteo de los votos, porque eso nos preocupa, este recuento de votos nos preocupa, porque desde hace mucho rato se dice que no es importante quién gana, quién tiene los votos, sino quién cuenta los votos, él es el que decide al final, ¿no? Mi estimado Fernando, no sé si usted ha oído esa vieja frase de los casinos, que dice la banca nunca pierde. ¿Sí? La banca nunca pierde. La pregunta es ahora, ¿alguna vez ha perdido el Partido Social Cristiano? Perdiendo siempre, gana siempre. Perdió ante el morenismo y gobernó. Con el señor Lasso, no tienen candidato a la presidencia, no tienen muchos asambleístas, pero dicen, hemos ganado, porque tenemos más asambleístas que las elecciones pasadas. Y concluye, nuestra votación, siendo mínima, es importante. No se olvide, mi estimado Fernando, que Fabián Alarcón Rivera llegó a ser interino con un voto, el de él. Por lo tanto, tener mayoría no es una garantía para gobernar o cogobernar. Ser pocos es más fácil, porque puedo venderme a quien yo quiera. Pueden ser el fiel de la balanza, ¿no? Dicen los apostadores, la banca nunca pierde. Sí, esa es una verdad. Y recordemos además un caso de un candidato que se presentó sin asambleístas, Rafael Vicente Correa Delgado. Después compró toda la asamblea, pues. Lastimosamente, Fernando, la culpa, con todo respeto, la culpa es compartida. Partidos políticos y pueblo. El pueblo
Por eso es que no hay interés en que se eduque al pueblo, porque un pueblo ignorante se lo compra con una camiseta. Y lo que yo digo me puede traer consecuencias, pero así es. Yo también he sido candidato y he perdido elecciones. Y cuando he llegado me han dicho, si no me da camiseta, no hay voto. Y entonces nunca pude dar camisetas, arroz, azúcar, jamás pude hacerlo. Jamás pude dar herramientas para la agricultura. Jamás pude pagar equipos completos de chicos y chicas. Y claro, ahí es donde se pierden las elecciones y donde ganan los de... Vea usted en Ambato quién nos ha gobernado. Antes eran presidentes de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industrias, nos han gobernado. Gerentes de empresas prominentes que han quebrado nos han gobernado. Y si llenan la boca diciendo, ahí está el poder, hay que ser empresario para ser honesto. O sea que el resto no lo es. No basta construir 2 mercados para ser importante, mi estimado Fernando. Hay que saber leer y entender la norma y saber de las normas para hablar con propiedad. Importante. Mi querido doctor, le envío un abrazo enorme. Nos queda la duda de qué hacer, de cuál es el camino, qué es lo que va a pasar en esta segunda vuelta, de por quién votar. Hay muchos que dicen que, me contaban, preguntaba a algunas personas, me dicen, desde el Ministerio de Agricultura, por mencionar una institución, los técnicos están ya en las calles trabajando por Arauz, amenazados supuestamente de que si él gana los va a despedir si no hacen un trabajo por él. Les he dicho y digo públicamente, si ahora que no es nadie les amenaza, imaginen lo que pasaría el rato que llegue a ser autoridad. Gravísimo, gravísimo. Y uno termina preguntándose cómo puede ser posible si este gobierno supuestamente moreno es contrario a Correa. Es que no son contrarios. Los que trabajaron con Correa están con Moreno y son ellos los que están exigiendo todo esto. Diezmos, aportaciones a la campaña, etcétera. Mi estimado Fernando, yo no quisiera concluir sin decirle antes algo. Todavía nos falta analizar la justicia en el Ecuador. Cuidado y se crea que porque Estados Unidos le otorga un premio a la fiscal, es un premio a todos los fiscales. Cuidado. Cuidado, se sientan sobrados los fiscales del país. Cuidado. Porque dicen, es que la fiscalía, los Estados Unidos le otorgan un premio a la fiscal, y no es a ella, es a la fiscalía en general. También hay fiscales y hay fiscales. También hay jueces y hay jueces. Destapemos esas ollas también para ver cómo sale la presión. Con gusto, doctor, con gusto. Y me comprometo, no sé si la próxima semana podríamos conversar próximo día viernes sobre este tema que es importante y que es necesario. Porque obviamente por el tiempo se me queda, por ejemplo, preguntarle si es justo que digan que el señor Bucarán tiene un problema de presión y que lo manden de la cárcel 4 de Quito a su casa en Guayaquil. Oiga, lo primero que se me viene a la mente es de si no puede estar en la cárcel de Quito, que esté en una cárcel de Guayaquil. Pero ¿por qué tiene que estar en su casa? ¿Se desvanecieron las dudas que habían o qué? Vuelvo a repetir, mi estimado Fernando, conclusión. Seguimos con la misma incertidumbre y a esa incertidumbre vamos a sumar algo más ahora. Vivimos momentos de incertidumbre y vivimos momentos de deshumanización. Gritamos con mayor vehemencia el gol de un equipo de fútbol que la muerte de una persona. Vale más un jugador de fútbol que el mejor de las personas para gobernar. ¿Vale más el MasterChef que la vacunación del país o que cualquiera de los problemas graves que tenemos, lamentablemente, lamentablemente?
Querido doctor, muchas gracias. Siempre un placer, un abrazo enorme. Gracias, buenas noches. Buenas noches, el señor doctor Santiago Alvarado con nosotros. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Mañana les invitamos a escuchar más noticias a través de Radio Colosal en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Mañana 5:30 minutos a través de Radio Colosal en el ojo de la tormenta. Son exactamente las 19 horas con 2 minutos. 19 horas con 2 minutos aquí en Colosal.